Esta historia que voy a contarles se trata de una persona que va al mar con su tripulación para tratar de lograr escuchar y poder saber quiénes eran unos seres místicos que se contaban mucho sobre ellos. Una persona los recomendó diciéndoles que cuando se acercaran a esa isla en donde se encontraban estos seres, tenían que untar cera en sus oídos para que no pudieran escucharlo, por lo menos la tripulación. Este personaje que quería saber y escuchar a estos seres, tenían que amarrarlo en el mástil principal, muy fuerte, tanto de manos como de brazos, para que no pudiera moverse, ya que cuando los escuchara podía quedar encantado y perderse en el mar. Así que así fue como se fueron a esta gran aventura. Cuando estuvieron por llegar a esa isla, este personaje empezó a untarles la cera en los oídos a toda su tripulación. Una vez que terminó, la tripulación empezó a amarrarlos en el mástil, muy fuertemente, sobre todo de los brazos, para que no pudiera moverse. Si él les dio la indicación de que si él pedía que lo desamarraran, en ese momento todavía tenían que amarrarlo mucho más fuerte, porque iba a estar a punto de perder la razón. Así que ya durante esta aventura y al empezar a llegar a la isla, empezaron a oír unos cantos muy dulces. Estos cantos empezó a fascinar a la persona que estaba ahí amarrada. Él, al escucharlo, empezó a quedar muy encantado y a pedir que lo desamarraran, porque quería ir exactamente de dónde provenía todo este canto tan maravilloso que se escuchaba. Así que al pedirlo, su tripulación rápido se acercó y empezó a amarrarlos muy fuertemente. Así se estuvo, y de hecho se narra que él también escuchó voces que decían que se diera ante estas voces tan angelicales, y que acudieran a ellos, que si acudían, pues él iba a ser todavía mucho más fuerte y iba a poder lograr hacer muchas cosas. Pero sus compañeros no lo dejaron, y estuvo él amarrado y escuchando prácticamente todo, tanto el cántico como las voces de estos personajes. Una vez que pasaron sobre esas islas y que poco a poco se fue perdiendo esas melodías, desamarraron a este personaje, y él empezó a narrar todo lo que había escuchado y lo angelical que se había escuchado, todos esos cánticos. Esta narración y este cuento viene sobre lo que es la Odisea de Homero. Este es el primer, se podría decir que es el primer testimonio que tenemos escrito donde nos habla precisamente de estos seres míticos, ¿no? Que son las sirenas. Las sirenas, como sabemos, son del elemento agua, y se narran muchas historias y muchos cuentos muy fascinantes sobre ellos. Hasta la fecha se podría decir que no tenemos ningún testimonio firme que logre validar si existen o no existen estos seres, o por lo menos eso es lo que pensamos, porque si nos ponemos a investigar bien sobre este tema, podemos encontrar que hay muchos testimonios y sobre todo muchas fuentes en donde nos indican que estos seres han estado con nosotros durante mucho tiempo. Si quieres saber más sobre estos seres, quédate con nosotros y descúbrelo. Yo soy Luis Elemental, y esto es La Magia de los Elementales. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a otro capítulo sobre los seres elementales. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que me han estado pidiendo mucho, y que es un tema que la verdad es fascinante al empezar a descubrir a estos seres que hay sobre todo muchas historias y que hay pues mucha especulación acerca de ellas, ¿no? Que son las sirenas. Unos seres que por el momento se narran que son mitad mujeres y mitad pez.
o por lo menos esto es lo que así es como se describen en ellas, lo que es en estos tiempos, porque antes se decía que las sirenas eran mitad aves y mitad mujeres, como las arpías. Pero por ejemplo, sobre todo los griegos que manejaban a estos seres y que narraban sobre historias grandes sobre ellos, narraban que sí, en verdad eran mitad aves y mitad mujeres y se les llamaban sirenas. Hay varias versiones sobre ellas. Una de ellas, por ejemplo, es que en una ocasión Perséfone, que era hija de Zeus, y y también era hija de, ahorita les digo de quién, que se me, de Demeter, perdón, se me olvidó su nombre, pero es Zeus y Demeter. Su hija Perséfone estaba paseando por los jardines junto con las ninfas y de repente aparece Zeus y la secuestra y se la lleva al inframundo. Demeter, muy enojada porque las ninfas no pudieron hacer nada, desata toda su furia contra ellas y las convierte en mitad pájaro y mitad mujeres. Esa es una primera teoría de cómo fue que se crearon las sirenas. Otra teoría se tiene de que una vez que fue secuestrada Perséfone, las mismas ninfas corren con Zeus y le piden que les pongan alas para que puedan perseguir a Hades y puedan rescatar a Perséfone. Pero como les digo, todos son como teorías y en verdad no hay nada en específico de cómo fueron en verdad creadas estas sirenas. Pero lo que sí podemos, pues ahora sí que afirmar es que los griegos las conocían así, como mitad aves y mitad pájaros. Eran un personaje que estaban sobre todo en islas o incluso en lagos, y que con su canto atraían a las personas que salían a pescar y las perdían. Son muchas teorías las que se corren con ellas, porque decían supuestamente que las sirenas se las llevaban y se comían a los hombres. Hay otra teoría que también estuve checándolo, y es que precisamente cuando cantaban estos seres, en realidad no era tanto para atraer a los hombres, sino que su canto era tan, se podría decir que tan angelical, que se supone que ese canto lograba curar a las personas, pero había pues una vibración tan alta que los hombres no era tanto que se sentían enamorados, sino que más bien se sentían como hipnotizados por este canto, y así era como perdían la razón y se iban hacia el mar y se ahogaban. Pero se supone que en realidad el canto era para poder sanar a las personas. Ahora también hay otra cosa que se tiene registro, que bueno, normalmente las sirenas siempre las asociamos que están en el mar, pero en realidad hay muchas teorías, muchas leyendas que se han estado contando de generación en generación, en donde también las encontramos en lagos, en lagunas, en presas, o sea, no nada más como quien dice se podría decir que están en agua salada, sino que también las podemos encontrar en agua dulce. Y hay unas teorías y unas leyendas muy interesantes que les voy a andar platicando para que más o menos estemos conociendo esto. Pero antes quisiera platicarles precisamente también una, ¿cómo se podría decir? Pues sí, una representación que se tienen sobre ellos, que se encuentra precisamente en África, lo que son las cuevas del Karoo. Ahí los arqueólogos encontraron pinturas rupestres en donde tienen, por ejemplo, esas pinturas tienen una antigüedad de más de 70,000 años, y en esas pinturas podemos ver claramente personajes que se asimilan mucho a las sirenas, y no tanto que sean mitad mujeres y mitad peces, sino que también vemos que son como mitad hombres y mitad peces.
Las pinturas rupestres, de hecho, se las vamos a andar poniendo en la imagen para que ustedes también puedan apreciarlas. Vemos claramente cómo estas personas que las pintaron daban como que la representación de que lograron convivir un poco con ellos, porque incluso los podemos ver, o sea, las imágenes se ven muy claras, podemos incluso verlo que parece que están nadando con delfines y ellos los están viendo claramente y los tratan de describir cómo era su día a día, pero hay pinturas que también podemos apreciar en donde parece que están teniendo una batalla entre los humanos y estos seres. Incluso se dibujan que cada uno de ellos tienen como arcos y están con sus flechas en una batalla. Y esto es algo pues increíble y fascinante, que podamos ver que hay pinturas rupestres, que hay señales de estos seres que han estado conviviendo con nosotros durante muchos, pero muchos años. Y ese es pues sí, es un testimonio que podemos relatar sobre los humanos, cómo han tenido acercamiento precisamente con esto. Incluso empezaron a entrevistar a las personas que viven en estas islas y ellos también confirman que hay historias que se han contado de generación en generación, en donde sobre todo le dicen a los jóvenes que no se acerquen a las playas a ciertas horas o en cierto tiempo del año, porque podrían ser atraídos por estos seres y ya nunca más podrían regresar a sus hogares. No se sabe si estos seres, al capturarlos, como muchos, también hay muchas teorías en donde dicen que supuestamente se los comen. No lo saben porque en verdad las personas desaparecen y ya nunca más las vuelven a encontrar. No hay vestigios, por ejemplo, de que encuentren a lo mejor restos humanos o cosas parecidas. Simple y sencillamente desaparece la persona y nunca más es vista. Y esto se asimila mucho, por ejemplo, también con algunas historias de duendes que ya hemos platicado, ¿no? En donde normalmente se logran llevar en este caso también, por ejemplo, a niños o a jóvenes y no los vuelven a encontrar. Muy parecidas las historias también con estos seres. En realidad no sabemos qué tan buenos o qué tan malos pudieran ser, ¿no? Sí son considerados elementales, pero el describirlos si son buenos o son malos, creo que nos faltaría mucha información para describirlos. Yo voy a tratar más o menos de andar contando varias historias y bueno, ya sería cuestión de ustedes que están escuchando, de llegar a ese criterio de decir si son buenos, son malos o son personajes que a lo mejor por ser atacados tanto por el ser humano, pues es un acto de defensa también de ellos, ¿no? Hay muchos videos en internet que se ven donde dicen que han captado a sirenas en el mar, pero en realidad no hay algo cierto que nos pueda validar al 100% que el video sea real, ya que incluso muchas veces, aunque pareciera tan real, después de unos meses pues sale con que todo fue una farsa y que bueno, el video fue manipulado. Entonces pues también no podíamos comprobarlo. Hay muchas personas que dicen que por qué tanto en los elementales, ya sea cualquier elemental, por qué no hay precisamente esos videos que nos confirmen su existencia. Y bueno, uno de los casos precisamente puede darse de que si en verdad ellos se pudieran ver en video, que en verdad pudiéramos comprobar que estos seres existen, pues se pondrían mucho en peligro. Sabemos que hay muchos humanos que tratarían de abusar de ellos al hecho de cazarlos, de andar experimentando con ellos, de tratar de entender cómo son o por qué están aquí con nosotros. Y tal vez por eso yo creo que ellos se mantienen al margen y se esconden. Pero hay muchos testimonios, muchas historias y muchas leyendas que sí nos podrían confirmar que estos seres han estado al lado de nosotros por mucho tiempo y por muchas generaciones. Y bueno, después de contarles esto sobre las cuevas del Karoo,
Hay otra historia que me gustaría mucho platicarles, porque también, por ejemplo, podemos ver historias que tenemos aquí en México y son historias que se pueden confirmar, eh, este, que se cuentan mucho por ejemplo, en pueblos, ¿no? Antes de contarles bien esas historias que hay en México, quiero también contarles, y esto acaba de pasar, fue en el año 2012, precisamente en Zimbabue, en donde en este lugar de Zimbabue estaban construyendo una presa, y fue en el año 2012, para que más o menos vean, y sí quiero contarles para que más o menos les explique la similitud que hay con otras historias de duendes y que tenemos muy claro y que también acaba de pasar también aquí en México. Y bueno, les contaba, estaban construyendo la presa aquí por Zimbabue y de repente empezaron a haber desapariciones de las personas que estaban trabajando ahí. Eh, los demás personas que estaban ahí empezaron a decir que estaba pasando todo esto porque en ese río donde estaban construyendo la presa se contaba en ese pueblo y se contaba de generación en generación que ahí existían las sirenas y que eso eran estos seres los cuales estaban interfiriendo para que no se construyera esa presa en ese lugar. Las personas que estaban ahí contratándolos los obligaron a seguir trabajando y resulta que también, o sea, no fue una persona sino que fueron varias las que estuvieron desapareciendo ahí. Incluso muchas veces decían que estaban trabajando personas que estaban en el río y que más o menos les cubría las piernas nivel del agua y que sentían cómo les sujetaban las piernas y los jalaban y podían ver a través del agua como figuras semi-humanas estaban nadando abajo de ellas y se escabullían muy rápido. Y era algo que ya estaba incluso aterrando a los mismos trabajadores y que incluso llegaron también a decir que ellos ya no iban a trabajar hasta que se pusiera una solución. Y bueno, ¿cuál fue la solución? Pues precisamente que hicieron una ofrenda y un ritual pidiéndole permiso a las sirenas para que dejaran construir la presa. Y una vez que pasó esto, ya no hubo más incidentes y pudieron terminar la presa ya sin ningún problema. Esto nos hace pensar mucho lo que pasó, por ejemplo, en el Tren Maya, ¿no? En donde también estaban construyéndolo y pues tuvieron problemas hasta que pidieron permiso a los elementales para que pudieran construirlo. Pero en este caso estamos hablando más específicamente en las sirenas, en donde se les pidió el permiso y se les dio su ofrenda, que en este caso un brujo les dijo que tenían que ofrecer para que ellos pudieran dar esa autorización. Y sobre todo, lo más fascinante, ¿no? Que una vez que termina el ritual y termina de darles las ofrendas, pues ya no hubo más incidentes y ya no hubo ningún problema. Y como les digo, esto también es muy reciente, fue en el año 2012. Pueden investigarlo, pueden entrar en redes sociales y pueden ver este caso, ¿no? Son las sirenas en Zimbabue, para que puedan también checarlo y analizarlo. Y bueno, ahora sí quiero contarles las historias que han pasado aquí en México y que se han contado mucho. Quiero empezar primero con un monolito que tenemos aquí en México, que fue muy famoso, que fue el dios Tlaloc. Supuestamente este dios Tlaloc que encontraron, que estaba en el pueblo de Coatlinchan, y que se trajo aquí en México. De hecho lo podemos ver en la Ciudad de México, ahí está fuera de lo que es el Museo Nacional de Antropología e Historia. Y cuando lo encontró el gobierno que estaba en ese pueblo, empezaron ellos mucho a decir que era una diosa y que era la diosa del lago. De hecho, bueno, ahorita que si también les vamos a andar mostrando las imágenes en pantalla para que puedan verlo. Ahorita prácticamente este monolito está parado, lo podemos ver parado ahí en la entrada del museo, pero cuando estaba enterrado y estaba boca arriba. Se cuenta la historia que estaba sobre un lago y que era custodiado precisamente por una sirena.
pero esta sirena que lo custodiaba no tenía cola de pescado, sino que tenía cola de serpiente. Y se contaba también la historia de que si ya que estén checando la imagen para que lo puedan ver, este monolito tiene como unos orificios en el pecho. Y se dice que cuando lograba llover, porque digo, a pesar de que estaba sobre un lago, sí se lograba sobresalir cierta parte de este personaje. Pero cuando llovía mucho y se inundaba y esos orificios caían agua, se contaba mucho que si una persona llegaba y tomaba de esos orificios, lograba sanar. Eran como, se convertía como en aguas milagrosas. Y de hecho era muy querido por ese pueblo. Ese pueblo, si podemos ver en esos momentos, la placa que hay ahí, dice que fue donado por ese pueblo, pero en realidad ese pueblo jamás quiso donarlo porque era su deidad y les dolió mucho que se los hayan quitado. Digo, fue caso en este caso del gobierno que lo tomó. No vamos a entrar aquí mucho a términos si fue legal o no, o fue por las buenas o por las malas, pero lo que sí fue que el pueblo le dolió mucho que se perdiera. Incluso el pueblo narra que una vez que este monolito salió de su pueblo, pues la abundancia cayó mucho sobre ellos y pues enojados tuvieron que lo cedieron. Otra cosa que también se narra mucho es de que ese monolito, cuando entra a la Ciudad de México, extrañamente empezó a soltarse un aguacero, y fue un aguacero tan fuerte que inundó varias partes del país. Muchos lo asimilaban que era porque el dios Tlaloc nos daba la bienvenida al lugar. Pero de hecho se sigue narrando hasta el momento que literalmente ese monolito no tiene nada que ver con el dios Tlaloc, ya que el dios Tlaloc es representado de diferente forma y nada tiene que ver con esto. Pero lo fascinante también de esto es precisamente cómo el pueblo narra pues a la sirena, ¿no?, que estaba ahí y que cantaba, y que se supone que incluso esta sirena le decía a los pescadores en qué áreas tenían que andar soltando sus redes para capturar más peces. Y después se supone que cuando se llevan este monolito, pues también esa sirena dejó de aparecer. Muchas veces les decían que la escuchaban incluso cantar, y pues después ya no lograron absolutamente escuchar nada, ¿no? Es algo fascinante y algo increíble el poder andar viendo o andar escuchando este tipo de narraciones, ¿no? Y sobre todo que vamos a andar viendo ahorita que estos casos se repiten mucho y en varias historias y en varias partes del país. Hay una historia que de hecho a mí me contaba, por ejemplo, mi papá, que a su vez su papá, o sea, mi abuelo, él cuando era niño, y él vivía allá por Texcoco, iba al lago de Texcoco como a las 4 o 5 de la mañana a pescar charales para irlos a vender. Pero curiosamente tanto él como las personas que pescaban en ese lago cuentan mucho que en ese lago a esas horas se podían ver sirenas. Igual las narran ese tipo de sirenas, pero su cola, volvemos a hacer lo mismo, su cola es más parecida a la de una serpiente que la de un pescado. Y esas sirenas también estaban ahí, y por ejemplo los pescadores decían que gracias a ellas se tenía tanta abundancia de peces en ese lago, y que fueron desapareciendo conforme pues se fue también secando partes del lago, se fue como que abandonando,
El lago, pues sabemos ahora que casi estuvo a punto de extinguirse, sino que muchas partes pues se extinguió prácticamente. Incluso todavía hay lugares en donde antes era un lago, pero bueno, ahora ya vemos ahí casas y, y centros comerciales y todo eso. Pero bueno, pues estamos viendo que hay pocas generaciones, prácticamente estamos hablando de 2 generaciones, en donde se contaba que incluso en el lago de Texcoco podíamos encontrar sirenas. Y es algo que también pues es fascinante, porque podemos ver cómo estos seres han estado tan cerca de nosotros y no nos hemos dado cuenta. Hay también otra leyenda que se cuenta mucho, y precisamente está ahí en Toluca, en Metepec, en donde se cuenta una leyenda que ahí había otra sirena. Les voy a decir ahorita cómo se llamaba. Esta sirena se dice que se llamaba la Tlanchada, que se paseaba precisamente por lo que era el Valle de Toluca. Se contaba mucho que a ella la veían en las noches, cómo salía del lago y se peinaba sus cabellos largos. Decían que era muy hermosa, y narraban que cuando cantaba, pues era un canto tan hermoso que se sentía mucha paz en el ambiente. Este personaje, que la conocen como la Tlanchada, de hecho, si visitan, o si hay personas que son de este lugar de Toluca o de Metepec, ahí también podemos encontrar una figura precisamente de esta sirena. Nada más que ahí sí hay ciertas cosas en donde a veces salen bien la sirena con la cola de pescado, pero hay otras figuras en donde las muestran como con cola de serpiente. Y la conocen mucho en este valle, y como les decía, tenía muchas historias ella que contaban los pescadores, en donde igual les decían precisamente en donde podían aventar sus redes para poder sacar la mayor cantidad de peces. Pero también decían que tenía un humor muy cambiante. Tenían un humor que de repente, así como la veían de buenas y la escuchaban cantar, y decían que podían decir, les decía dónde podían pescar y todo eso, a veces estaba enojada y hacía incluso llover tan fuerte que lograba inundar más de la cuenta al poblado. Bueno, esta leyenda y este caso también nos habla de, pues de que, bueno, a lo mejor ya soy muy repetitivo en esto, pero pues vemos que en realidad no estamos tan lejos de lo que son las sirenas, ¿no? Y como les platicaba, hay cosas que nosotros pensábamos que las sirenas solamente eran un mito y que estaban ya muy lejos de lo que podíamos recordar, pero pues podemos empezar a ver que no estamos tan lejos de estos personajes, y sobre todo que prácticamente se podría decir que siguen viviendo día a día al lado de nosotros, sobre todo en estas generaciones. Hay otra historia que me gustaría contarles también, que bueno, en este caso son unas leyendas que están, por ejemplo, en Veracruz. En Veracruz podemos encontrar también precisamente una leyenda muy famosa, en donde encontramos a una persona que se llamaba Irene Saavedra González. Ella vivía en un pueblo por Veracruz, y precisamente ahora que acaba de pasar lo que fue Semana Santa, aquí se narra que esta persona, Irene, estaba en Semana Santa, era Jueves Santo, y le dijo a su mamá que tenía que ir a lavar al río. Pero su mamá le dijo que no, que por ser Jueves Santo no podía, porque caía en pecado y que podía ser castigada por andar haciendo cosas que no se deben de hacer precisamente en este día.
Pero ella estuvo diciendo que necesitaba ir al río para precisamente poder lavar, y más cerca que nada va a este río con su ropa. Se cuenta supuestamente la leyenda que en realidad estaba más de necia por ir a este pueblo, bueno, a este lago más bien, a lavar, porque ahí se había quedado de ver con su enamorado. Pero ella, al llegar a ese lago y empezar a lavar su ropa, de repente la escucharon que estaba gritando. Y cuando llegan al lago, todavía la logran ver a ella en la orilla de este lago, pero prácticamente ya tenía lo que era la cola de pescado. Y la ven todavía ahí tirada y gritando de desesperación, pero lo que también cuentan es de que sus gritos poco a poco se empezaron a transformar en un canto angelical. Y en eso llega una ola muy grande y se la lleva. Después de este proceso ya no lograron encontrarla, la estuvieron buscando, pero ya no lograron verla ni saber nada de ella. Pero años más adelante la empezaron otra vez a escuchar, pero ahora cantando. Se dice que ella todavía en estos tiempos la escuchan cantar en ese río, y se dice que su canto es como de tristeza, de esa tristeza porque se cuenta que su enamorado nunca llegó a la cita, y que por culpa de eso ella se logró convertir en una sirena. Hay otra historia muy parecida que también se cuenta en otro pueblo de Veracruz, en donde también, y curiosamente, en Semana Santa, una chava le dicen que vaya a recoger leña, y va y recoge leña y la trae a su casa. Igual, curiosamente, era Jueves Santo, y cuando llega, pues llega toda llena de tierra y le dice a su mamá que se quiere ir a bañar al lago. Y su mamá le repite lo mismo: ¿sabes qué? No vayas porque es Jueves Santo y caes en pecado y te pueden castigar. Pero ella decía que se sentía muy sucia, que se necesitaba ir a lavar. Que dijo, e incluso le dijo: ¿sabes qué? Pues aunque sea, nada más voy y me lavo la cara y me regreso a la casa. No voy a hacer otra cosa. La cuestión fue de que también va al lago, y curiosamente pasa lo mismo. La escuchan gritar, la escuchan pedir ayuda, y la mamá, cuando llega, y llega incluso con varias personas del pueblo porque escucharon los gritos, la encuentran adentro del lago. Nada más se le veía la mitad del cuerpo y seguía pidiendo ayuda. Incluso dicen que los lancheros logran seguirla, entran al río, pero había como una corriente muy rara que la estaba jalando. Entonces la andaban persiguiendo para tratar de rescatarla. Y cuando llegan, como quien dice, a un lugar en donde el lago ya estaba más grande, igual llega un oleaje muy grande y la cubre toda por completo. Y después de eso se escucha un grito muy aterrador, y los lancheros que estaban ahí al lado empiezan, sus lanchas empiezan a moverse muy bruscamente por el oleaje, y logran incluso voltear las lanchas. Y sale ella y dicen que la ven muy enojada, pero ya la ven convertida en sirena. Y ella, por enojo y despecho al castigo que había recibido, empieza precisamente a hacer eso, a que con sus cantos empezaba a atraer a los lancheros, y de ahí ella sí empezaba a tirarlos de sus lanchas y a ahogarlos. Entonces ya esa historia sí fue todo lo contrario con el otro personaje. Mientras un personaje cantaba triste, esta persona enojada se intentaba desquitar con las personas. Aquí hay otra cosa muy curiosa, porque normalmente podemos ver que los cantos normalmente atraían a los hombres, no a las mujeres. Y eran precisamente los hombres los que caían, se cuenta que caían enamorados por esos cantos tan hermosos. Y hay infinidad de historias
en donde no nada más, ahorita estoy contándoles en Lagos porque estaban aquí en México, pero a lo largo del mundo se han contado grandes historias de cómo están en el mar abierto y se encuentran con esos personajes y todos esos personajes, bueno, todos estos eh, pescadores, pues ya no los vuelven a ver nunca más, ¿no? Incluso logran encontrar, han encontrado en las playas, bueno, se han narrado en las historias que en las playas se logran encontrar pedazos de barcos que fueron totalmente despedazados en el mar y que se cuenta que fue debido a estos seres, ¿no? Que son las sirenas. También se cuenta mucho que, bueno, en ese caso estamos narrando lo que son las sirenas, que son las mujeres, pero también estamos con que también hay los, en este caso, hombres, que también son hombres, bueno, mitad hombres y mitad eh, pez, ¿no? Que son los tritones. Pero curiosamente estos seres no, no se comportan de la misma forma que una sirena, porque ellos pues no se escuchan cuando cantan ni hacen algo por atraer, en este caso, al ser humano hacia ellos. Más bien estos son más como, por las historias que nos cuentan, son como que más guerreros, pero ellos solamente pues llegan a las batallas, ¿no? O sea, no buscan, pero si ven que, o a lo mejor, por ejemplo, las sirenas, porque se han contado historias en donde pesqueros han logrado capturar a sirenas, y ahí sí ya es cuando vemos cómo entran estos tritones para salvarlas, entran en batalla con las personas y logran rescatarlos. Y bueno, pues aquí podemos ver más, incluso si vemos, bueno, si se fijan en las pinturas rupestres, se ven más tritones que sirenas peleando precisamente con el ser humano. Ahí van a ver en las imágenes que les vamos a andar poniendo en pantalla para que puedan ver cómo se ven y podamos verlo claramente, que en realidad ahí son los tritones y no son sirenas, los que están peleando con el ser humano. Y bueno, son en verdad muy pocas historias que podemos encontrar de un tritón, y son más historias las que podemos ver que son con las sirenas. Ahora, esto sí a mí me dejó pensando mucho cómo un ser humano, en este caso como una mujer, se logró convertir en sirena. Se han escuchado muchas historias referente a esto. Incluso, por ejemplo, podemos escuchar o ver historias en donde, por ejemplo, a lo mejor mujeres pues despechadas, o mujeres que fueron dañadas por un hombre y que sufren a lo mejor, como dicen, ¿no? Por amor, se convierten en seres, por ejemplo, como las banshees, en donde, bueno, estas mujeres empiezan a convertirse en banshees y empiezan a andar penando por todo el mundo y empiezan a tratar de vengarse, que después empezamos a asociar a las banshees con las lloronas que vemos aquí en México. En Europa las conocen como las banshees, aquí las conocemos, lo que es México y Latinoamérica, como las lloronas. Pero bueno, ese es otro tema, y aparte que bueno, se sale de lo que son los seres elementales. Pero podemos ver algo parecido en este caso, como una mujer se logra convertir en sirena. Es difícil de entender y incluso hasta difícil pues de decirlo o de confirmar. Pues no podemos confirmarlo porque en realidad no tenemos hechos ni tenemos bases para poder hacerlo, pero el pensarlo en cómo un ser humano se puede convertir en ciertas cosas, pues sí, como que nos llena de mucho misticismo, ¿no? Mucho misterio, mucho, se hacen más preguntas que en este caso que respuestas, ¿no?
Eh, También hay muchas historias en donde precisamente quiero contarles. Se los voy a poner, el lugar en donde pasa esto, se los voy a poner en los comentarios porque ahorita no recuerdo exactamente bien, pero hay una leyenda en una isla, creo, digo, no se los puedo confirmar ahorita mucho, creo que es por Brasil, pero bueno, se los voy a confirmar en los comentarios, se los voy a escribir bien exactamente dónde porque no traje este dato, pero esta historia es muy interesante porque se cuenta que ese es en una playa en donde hay cierta temporada y en ciertos años en donde se comenta que de repente empiezan a aparecer mujeres desnudas en la playa y están caminando. Las personas ya adultas y mayores, cuando ven que pasa este proceso, los hombres normalmente regresan a sus casas y se quedan ahí dentro de sus casas y no salen después de 2 días. Se supone que durante 2 días estas mujeres se la pasan caminando en la playa. No hablan, no responden, no dicen nada, simple y sencillamente están caminando. Y después de 2 días estas mujeres desaparecen. Pero se cuenta mucho, sobre todo que los jóvenes caen en esta tentación de ir con estas mujeres y de empezarles a hablar. Y aunque no tienen respuesta de estas mujeres, pues ellos creen que logran conquistarlas. Y bueno, después de pasar una noche con ellas, cuando los jóvenes despiertan, se dan cuenta que la mujer ya no se encuentra al lado de ellos, ya desaparece y nunca más las vuelven a encontrar. Aquí viene la cosa más curiosa, porque se dice que después de que un joven o varios jóvenes estuvieron con estos personajes, después de casi un año, o si queremos a lo mejor ser más específicos, 9 meses, en las playas logran encontrar bebés. Estos bebés, incluso muchas veces las personas del pueblo los adoptan y se los llevan a sus casas. Pero hay bebés que no son adoptados y se quedan en las playas. Y al otro día desaparecen y ya nunca más vuelven a saber nada de estos bebés. Estos bebés que logran adoptar crecen y viven como una persona normal, no ven nada raro. Pero hay otra cosa curiosa, que se cuenta que una vez que los bebés que se quedaron en la playa desaparecieron y que ya han pasado entre 9 a 12 años, en esa playa empiezan a aparecer niños. Estos niños los reconocen porque tienen sus ojos negros. También cuando los logran ver los pescadores que están en la playa, ellos se resguardan y se quedan en sus casas por 2 días, curiosamente. Después de que, durante estos 2 días, estos niños se las pasan en el pueblo haciendo travesuras, tirando cosas, rompiendo cosas. Dicen supuestamente que esas travesuras ya son como que muy malévolas, ¿no? O sea, ya llevan como que toda la malicia, más por hacer daño que por una travesura a lo mejor de un niño de la misma edad. Pero curiosamente sí marcan mucho que tienen los ojos completamente negros. Y después de 2 días estos niños vuelven a desaparecer y ya nunca más se sabe de ellos. Son cosas también muy pues muy difícil de creer, ¿no? Como les dije, se los voy a poner bien en los comentarios exactamente de dónde viene esta historia, porque es muy interesante. La verdad es que me enteré casi al último de andar grabando este capítulo sobre este tema y sí me gustó, bueno, me llamó mucho la atención precisamente decirlo para que puedan pues también conocer esto e incluso si a lo mejor alguien más conoce más sobre esta leyenda y tiene más datos en específico,
pues si nos escriben en los comentarios, pues estaría increíble para que así podamos nutrir más sobre estas historias, igual con las que las estoy contando, ¿no? Igual a lo mejor, por ejemplo, si alguien es de Toluca o de Metepec y conoce más a fondo sobre esta historia y nos las quiere compartir, pues estaríamos completamente agradecidos de que nos los escriban ahí en los comentarios para que podamos leerlo y incluso tratarlo ¿cómo se llama? En otro video ya más especial, a lo mejor ya hablando más del tema, con más datos que tengamos de esto. Y bueno, lo que quiero precisamente cerrar este tema, este tema la verdad es que es muy, muy amplio, nos llevaría la verdad es que mucho tiempo hablar completamente de ellos. Yo ahorita nada más quise empezar a platicar para que empecemos a adentrarnos en el tema y podamos a lo mejor en videos más adelante ya tener temas más específicos y hablar más de ellos. Como que nada más es como que para abrir el tema relacionado con las sirenas. Pero por ejemplo tenemos a un artista muy famoso que ya falleció, que en este caso fue Cantinflas. Cantinflas se supone que se cuenta que él tuvo contacto precisamente con estos seres y que estos seres incluso le pidieron que construyera una casa que ahora la conocemos y que está ahí en Acapulco, y que su construcción incluso dentro tiene albercas en los sótanos y estas albercas incluso tiene jaulas adentro. Se platicaba mucho que él hacía fiestas y que en estas fiestas, que eran como que privadas, invitaba a estos seres para que pudieran convivir con el ser humano. Incluso se cuenta mucho que hubo muchas veces que los pescadores lograban capturar a estos seres y que Cantinflas salía a protegerlos y que incluso les daba dinero para que pudieran soltarlos y no les hicieran daño o no se hablara de ellos así a la prensa o a algún lugar. Y curiosamente también se contaba que estos seres, cuando hacía como que un tipo de fiestas, habían personas que incluso iban a que estos seres los curaran. Iban personas enfermas para ser curadas. Hay mucho misticismo sobre esto. Obviamente no se puede confirmar nada. Todos son teorías, todos son historias, todos son relatos que se han estado contando. Por ejemplo, familiares de Cantinflas, bueno, pues ellos sí han logrado incluso negar todo esto. Se confirma que incluso eran mujeres que se vestían de sirenas y que estaban en ese tipo de fiestas y cosas parecidas, pero pues regresa otra vez el misterio, ¿no? Ese misterio de decir si existen o no existen las sirenas, ese misterio de que tenemos un personaje que creo que todos conocemos, que convivía con ellas, que tuvo contacto con ellas, que incluso le pasaron datos, le pasaron información referente a cómo ellos eran, cómo vivían, de dónde venían, ¿no? Porque ahorita incluso tenemos ya mucho más información en el mar, en donde a lo mejor hay muchos que dicen que los extraterrestres vienen del mar, que ahí viven. Hay otros que dicen que no, que son portales que se encuentran en el mar y que esos portales se usan para poder que estas naves estén conectándose con este plano, ¿no? O sea, la verdad es que si nos ponemos a pensar, el mar no lo conocemos a fondo, es muy poquito lo que conocemos en realidad y oculta grandes misterios, oculta grandes historias o leyendas que incluso se han ido perdiendo a través de los años, pero
Creo que todo esto y conforme más vamos conociendo, conforme, como dicen, ¿no? Muchas veces vamos rascando más, vamos preguntando más, se va analizando las cosas, podemos ver que estos seres que se dice también que por muchos años estuvieron conviviendo incluso con el ser humano y que de repente hubo bueno, en una guerra, que en este caso ya lo conocemos, ya habíamos hablado antes con ellos, eh, que fue una religión que ocasionó una guerra y que destruyó muchas cosas. Siento que ahí fue donde hubo esa separación entre estos seres y el ser humano, y que la misma iglesia quemó, destruyó e hizo todo lo posible para que no conociéramos a fondo todo esto. Pero hoy en día ya hay más gente que se pregunta, que investiga, que analiza y que va descubriendo más, ¿cómo se puede decir? Más datos que nos hace pensar que en verdad estos seres sí están con nosotros y sí nos están ayudando. Con las sirenas hay mucho misterio que no podemos conocer, mucho misterio que no podemos confirmar si son buenas o son malas, como les había comentado al principio. Hay más historias malas relacionadas sobre ellas, pero como también en las historias que hemos contado, pues también nos van diciendo que ayudaban a las personas. Entonces, es un mundo fascinante y hay muchos datos que nos hacen pensar que las sirenas sí siguen con el ser humano, sí siguen conviviendo, y yo los invito incluso a que sigan investigando, que sigan analizando, que como les dije, si tienen algún dato, si pueden aportar algo, pues nos estén escribiendo para que podamos tomar más a fondo todo esto. Pero bueno, por el momento son los datos que les quiero dar, que les quiero compartir con ustedes, y pues espero sus comentarios, espero que como nos han estado ayudando video tras video, compartiendo, dando like y comentando todo con todo esto, para que podamos seguir trayendo más información. Si quieren que toquemos a lo mejor algún tema en especial, que toquemos un tema más a fondo, que hablemos más sobre esto, pues también ahí nos los hacen saber en los comentarios. Por el momento, pues esa información sería todo. Hemos llegado así que al final del video. Les agradezco mucho y pues nos estamos viendo próximamente. Muchas gracias. Yo soy Luis Elemental y esto es La Magia de los Elementales.